¿no? En el capítulo o en el número 25 del libro de los Salmos. Así que para ese menester quiero invitarles entonces a que podamos leer el capítulo 25 del libro de los Salmos. O si quiere, Salmos número 25. Espero que pueda encontrarlo y me acompañe entonces a la lectura del día de hoy. Dice así la palabra del Señor. A ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Dios mío, en ti confío. No sea yo avergonzado. No se alegren de mí mis enemigos. Ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti será confundido. Serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos. Enséñame tus sendas. Encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Acuérdate, oh Jehová, de tus piedades y de tus misericordias que son perpetuas. De los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí por tu bondad, oh Jehová. Bueno y recto es Jehová, por tanto él enseñará a los pecadores el camino. Encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad para todos los que guardan su pacto y sus testimonios. Por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás también mi pecado, que es grande. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger. Gozará él de bienestar y su descendencia heredará la tierra. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Mis ojos están siempre hacia Jehová, porque él sacará mis pies de la red. Mírame y ten misericordia de mí, porque estoy solo y afligido. Las angustias de mi corazón se han aumentado. Sácame de mis congojas. Mira mi aflicción y mi trabajo y perdona todos mis pecados. Mira mis enemigos cómo se han multiplicado y con odio violento me aborrecen. Guarda mi alma y líbrame. No sea yo avergonzado, porque en ti confié. Integridad y rectitud me guarden, porque en ti he esperado. Redime, oh Dios, a Israel de todas sus angustias. Toma asiento, hermanos. Amado hermano, hoy día nos convoca a ver este Salmo número 25, que yo espero que conforme nosotros fuimos leyéndolo, ¿no?, pudiera darse cuenta usted, yo espero que se haya podido dar cuenta del tesoro glorioso y precioso que encontramos en este Salmo 25. Lo que vemos ahí es una oración de David. David está dirigiéndose con un corazón realmente sincero a Dios, en el cual nosotros encontramos una cantidad de contenido teológico, bíblico y por sobre todo evangelístico, que lo que vamos a tratar de hacer hoy día es justamente un resumen, ¿no?, de lo que encontramos en este texto, pero lo vamos a enfocar justamente en el conocimiento que David tiene del Evangelio, para que nosotros podamos extraer, ¿no?, desde este texto el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Como hemos dicho, entonces, vamos a tratar de hacer un panorama bien general y lo comentaremos, para que podamos ver en el texto. Créanme que hice todo el esfuerzo de sacar todos los versículos posibles para poder acortar esto, pero espero que el Señor me ayude en este sentido. Pero creo que es necesario tomar las palabras de David y tratar de entender o tratar de profundizar en el corazón de David, de lo que él entiende y la manera en la cual se dirige a Dios para orar. Es así entonces como David lo primero que establece, ¿no?, o lo primero que nos muestra es el corazón, la forma en que él se acerca a Dios. David se acerca a Dios de una manera muy reverente, entendiendo que él depende absolutamente de Dios. Y es así como encontramos los dos primeros versículos, las palabras introductorias de David. Dice así:
A ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Dios mío, en ti confío. No sea yo avergonzado y no se alegren de mí mis enemigos. David se acerca con un corazón, hermanos, quizás contrito, un corazón humillado. No sabemos mucho de lo que David está sintiendo y por qué lo está sintiendo, pero sabemos que él está recurriendo a Dios desde una manera necesitada, urgente, descansando y confiando en el Dios de su salvación. Se dirige a Dios con un clamor. David se dirige a Dios clamando, amados hermanos. Y es justamente cuando David está clamando que lanza una verdad importante, la cual encontramos justamente en el versículo 3. Y él dice lo siguiente: ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti será confundido. Lo que hace David entonces es establecer una verdad para los creyentes en Cristo. Los que confiamos en Jesús, los que confiamos en el Señor, podemos tener la certeza, hermanos, de que no seremos confundidos. Hermanos, los hijos de Dios no serán, podríamos decir, desviados. No perderán el camino. No se perderán en el camino que lo lleva a Cristo. No serán desviados de ese lugar, sino que nosotros en Dios tenemos la absoluta certeza de en quien el Señor comenzó la buena obra, será fiel para terminarla. Cuando nosotros, hermanos, depositamos nuestra fe en el Señor, tenemos una seguridad. Y es que, hermanos, al final de nuestras vidas, el Señor estará ahí, esperándonos. Quizás, y esto es una realidad, muchos de nosotros vamos a morir en diferentes circunstancias, de diferentes formas, en diferentes tiempos. Algunos mayores, otros menores, algunos de enfermedad, algunos accidentes. Pero hermanos, independiente de cuál sea el camino, el destino de los hijos de Dios está asegurado. Nosotros podemos vivir confiados en que el Señor, que nos llamó a salvación, maneja el destino de nuestras vidas, lo controla y su favor está ahí sobre nosotros. El apóstol Pablo le pregunta, ¿cierto? O se pregunta en la carta a los romanos: ¿quién nos separará del amor de Dios? Tribulación, angustia, persecución, espada, muerte, hambre. Y la verdad es que él concluye que nada nos podrá separar del amor de Dios. Ni el destino quizás más terrible para nosotros, la muerte, que lo que nosotros imaginamos. Eso, hermanos, no nos separa del amor de Dios. Y David se dirige al Señor sabiendo esto. Sabiendo que en el tiempo más oscuro de nuestra vida, el destino nuestro está seguro en las manos del Señor. Nosotros como creyentes podemos orar también al Señor, teniendo claro esto, hermanos, que para los hijos de Dios el camino lo conduce el Señor. Y que el final, el destino, lo asegura el Señor. El Señor nos ha llamado a salvación y el Señor ha determinado entonces en la eternidad nuestra salvación. David, por tanto, sabe que Dios tiene el control de su vida. David confía plenamente en que el Señor conducirá su vida y clama a Él pidiendo que de alguna manera manifieste eso. Hermanos, esta verdad de que el destino y el favor de Dios está sobre los hijos de Dios se contrapone absolutamente con lo que Él sigue diciendo en este mismo texto. ¿Cuál es el destino de los que se rebelan contra Dios? Él dice: serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Hermanos, David pone efectivamente una especie de comparación entre los hijos de Dios que reciben el favor de Dios, pero por otro lado, serán avergonzados los que se rebelan sin causa. ¿Quién se revela sin causa?, podríamos preguntarnos. ¿Habrá algún rebelde realmente acá? Quizás alguna madre va a decir: mi hijo es un rebelde, ¿cierto? ¿Por qué? Porque nunca me ha hecho caso. Y él puede ser un rebelde. Alguien podría decir: el rebelde es el que es un delincuente y se rebela contra el orden público. Hermanos, bíblicamente, todos somos rebeldes ante Dios. Y esto es algo que tenemos que entender. Aquí David hace alusión a alguien que se revela sin causa, hermanos. Y cuando nosotros pensamos en: ¿tenemos causas para rebelarnos contra nuestro Dios?
La respuesta es no. No hay causa alguna para que alguien se rebele contra un Dios santo, santo, santo. No hay causa alguna para que alguien se rebele contra un Dios todo lleno de amor y misericordia. No hay causa alguna para que alguien se rebele contra el Dios eterno, nuestro Señor. Pero aún así, hermanos, la Escritura nos dice que todos nos hemos rebelado contra Dios. Ya podemos ver entonces que aquí tenemos una cosa que tenemos que entender. ¿Cómo es posible que si todos somos rebeldes y seremos avergonzados, seamos contrapuestos con un grupo de personas que realmente van a ser guiadas por Dios y que su destino está en Él seguro? Sabemos que hay dos tipos de personas entonces. Personas que serán avergonzadas porque se han rebelado contra Dios, pero personas rescatadas. Nosotros hoy día estamos predicando el Evangelio. Estamos tratando de dar las buenas noticias para que las personas rebeldes se pasen desde este lugar al pueblo de Dios, al grupo de personas que son conducidas por Dios y que su destino es un destino glorioso en la presencia de Dios. Veamos lo que sigue diciendo el mismo David. David, entendiendo que todos nos hemos rebelado y que todo hombre es un enemigo de Dios, clama al Señor y empieza desde su oración entonces a pedir desde el versículo 5 en adelante: encamíname en tu verdad y enséñame. Estas son las palabras de David. Porque tú eres el Dios de mi salvación, en ti he esperado todo el día. Acuérdate, Jehová, de tus piedades y de tus misericordias, que son perpetuas. David conoce el carácter bondadoso de Dios, perdonador, misericordioso de Dios. Y él clama entonces, David, el hombre conforme al corazón de Dios, suplicando que el Señor le enseñe el camino y lo libre y perdone en base a su misericordia sus culpas. David, el hombre conforme al corazón de Dios, ¿pecó? La respuesta es sí. El apóstol Pablo, ¿pecó? La respuesta es sí. El profeta Isaías, ¿habrá pecado contra Dios? La respuesta es sí. ¿El apóstol Pedro habrá pecado contra Dios? Sí. Hermanos, Romanos 3:23 dice que por cuanto todos pecamos, estamos todos destituidos de la gloria de Dios. Pero David sabe algo, hermanos. Sabe que Dios es un Dios de perdón, un Dios misericordioso, que tiene misericordias que son perpetuas, piedades que son perpetuas. Y David entonces se derrama ante Dios clamando por ese perdón. David sabía que era un pecador delante de Dios. Y sigue diciendo, versículo 7 en adelante: de los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes, Señor. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí. Por tu bondad, oh Jehová. Bueno y recto, Jehová, por tanto le enseñará a los pecadores el camino. David clama, hermanos, a la misericordia gloriosa de Dios. David era un pecador tal como nosotros. Y el problema quizás que nosotros hoy día tenemos, y que quizás es la tarea, ¿no?, de la iglesia el día de hoy, es justamente darle a entender a las personas que también son pecadoras delante de Dios. Nosotros no tenemos miramientos, ¿no?, en decir yo soy pecador. Y espero que ninguno de nosotros los tenga. Que pueda entender por qué somos pecadores. Pero el mundo no lo sabe. Y la idea de poder nosotros predicar el Evangelio tiene justamente esta idea detrás. Dar a entender a las personas que han pecado contra Dios, se han rebelado contra Dios. Todas las personas han transgredido la ley de Dios. Los 10 mandamientos dados por Moisés en el Sinaí representan el carácter perfecto de Dios, su ley santa. Y si nosotros quizás hacemos una breve memoria, ¿no?, de lo que acabamos de leer en la lectura bíblica en Mateo 5, nos damos cuenta de que el mismo Señor Jesucristo dice: yo no vengo a abrogar la ley. Ni una jota, ni una tilde de la ley pasará hasta que todas las cosas se hayan consumado, hasta todas las cosas hayan pasado. Y el Señor empieza entonces a explicar esa ley. De cierto, ustedes cierto han oído, ¿no? No matarás. Y efectivamente, cuando vemos la ley de Moisés, difícilmente alguno de nosotros ha matado a alguien.
Pero el Señor dice, ustedes han oído, no matarás, pero yo les digo que si tú has odiado a alguien, le has dicho tonto, le has dicho fato a alguien, si tú te has enojado con alguien, tú ya lo mataste en tu corazón. Ya el solo hecho de tener un revanchismo contra alguien te hace desde tu corazón un pecador ante Dios. Muestra la maldad que hay en nuestros corazones. Pero la ley no se queda ahí. La ley dice no mentirás. Y ciertamente, hermanos, todos hemos mentido. No robarás, y muchos hemos robado. Honrarás a tu padre y a tu madre, y muchas veces nosotros no lo hemos hecho. Desde el momento que nos rebelamos contra nuestros padres ya hemos quebrantado esa ley. No tendrás dioses ajenos delante de mí, y nosotros hemos sido idólatras. No usarás el nombre de Dios en vano, y nosotros hemos usado el nombre de Dios en vano. No codiciarás, y nosotros también hemos sido codiciosos, hermanos. Cada uno de los habitantes de esta tierra ha transgredido y transgredido la ley de Dios, y lo sigue haciendo día a día. Y el problema con esto, amados hermanos, es que esto afrenta profundamente a Dios. Los pecados del hombre desagradan profundamente a Dios. Los pecados del hombre no pueden llegar a la presencia de un Dios lleno de santidad. Mucha gente imagina, ¿no?, que al morir se va a encontrar con el Señor de los cielos, blanco, puro, en un eterno reino de todo verde y celeste. Pero se les olvida, hermanos, que Dios no puede tener comunión con el pecado. La condición de los hombres ante un Dios santo es una condición de condenación. Es una condición terrible, porque se van a enfrentar a la ira de Dios. Dios los sacará de su presencia por cuanto no puede admitir el mal. Esto es realmente urgente, amado hermano. Nosotros y cada uno de nosotros ha hecho esa misma maldad ante Dios. Pero ¿qué es lo que hace David? David confía en que Dios no es solamente un Dios lleno de justicia y de ira, sino que es un Dios misericordioso. La misericordia, hermanos, como lo hemos enseñado muchas veces, tiene su origen, esta palabra, ¿no?, en miseria y corazón. Dios es un Dios misericordioso, que pone su corazón en la miseria del hombre. Y cuando el hombre entiende que es un pecador ante ese Dios santo y que está condenado, realmente su nombre es miserable. El hombre pecador, el hombre que no tiene a Cristo, es un hombre miserable, con un futuro miserable, con una eternidad miserable. Pero ¿qué hace ese Dios misericordioso? Se acerca al hombre para ofrecer esa salvación. Y David clama a ese atributo del Señor. ¿Por qué? Porque él sabe que es culpable ante Dios, pero también sabe que Dios es capaz de perdonarlo. Y sigue declarando David, versículo 10, todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad, para los que guardan su pacto y sus testimonios. Por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás también mi pecado, que es grande. Hermanos, efectivamente Dios es un Dios de salvación. Nosotros creemos en un Dios benevolente, justo, pero benevolente, misericordioso y que derrama gracia. Pero, amados, tenemos que tener muy claro esto. El perdón de Dios no es gratuito, no es gratuito. El perdón de Dios no puede ser así un perdón como que yo te dejo pasar. No. Al mundo se le olvida la misión de Cristo. El mundo no conoce la misión de Cristo, esa es la verdad de las cosas. El mundo ni siquiera sabe nada, absolutamente nada de Cristo. Vemos esta próxima semana, estamos entrando en Semana Santa, cómo una serie de personas van a andar con ramos en sus hogares. Vamos a ver las ferias, los puestos de pescado llenos, hermanos. Vamos a pasar por el mercado central y vamos a ver un taco gigantesco. Vamos a ver gente que se va a abstener de un montón de cosas. Pero no saben por qué las hacen, ni para qué las hacen. Hermanos amados, hace poquito más de 2000 años surgió en este mundo el acontecimiento más grande que la humanidad pudiera siquiera llegar a imaginar. Vino a la tierra Dios. Dios
se hizo carne, hermanos, y caminó entre nosotros, y vivió una vida de perfecta obediencia, sin pecado. La Escritura dice que no se halló engaño en su boca. No hubo ninguna mancha en Cristo, hermanos. Y siendo Dios, se humilló a sí mismo. Y hermanos, se dispuso en manos de hombres pecadores, tal como nosotros, a sufrir la humillación, el escarnio, a sufrir el maltrato, hasta morir en una cruz. Y en esa cruz sufrió la ira de su Padre. El Padre decidió aplastarlo, dice la Escritura, golpearlo con su ira. El Eterno murió en la cruz. ¿Y sabe por qué lo hizo? Porque la única forma de que Dios pudiera perdonar a los hombres sin dejar de ser justo era castigando a su propio Hijo en un sacrificio sustituto, vicario. Cristo subió a la cruz por los pecadores. Cristo subió a la cruz por nosotros, hermanos. Nuestros pecados, nuestros delitos, nuestras rebeliones, las rebeliones de David, esas fueron colgadas en la cruz del Calvario. Los pecados de los hombres y de todos los hombres fueron puestos por un hombre, pero no era un hombre normal. Era Dios hecho carne. Hermanos, el sacrificio de Cristo nos da entrada a nosotros al reino de los cielos. Por cuanto Dios ha puesto a Jesucristo como propiciación por nuestros pecados, para apagar la ira de Dios, para pagar por nuestros pecados, para redimirnos. Y así nosotros gratuitamente, amados hermanos, gratuitamente, solamente por medio de la fe, podemos entrar al reino de los cielos. El Señor dice en su palabra que las personas que están muertas en sus delitos y pecados, porque son pecadores delante de un Dios santo, pueden arrepentirse y creer en Cristo y ser salvos. No por obras para que nadie se gloríe. Y David sabe eso. David es uno de esos que se ha arrepentido y que ahora mira a Cristo con esperanza, con fe. Nosotros nos reunimos acá porque creemos lo mismo. Nosotros estamos acá porque conocemos de nuestra maldad y sabemos que nuestras maldades fueron colgadas en la cruz del Calvario. Y sabemos que somos salvos por las obras perfectas de nuestro amado Señor Jesucristo. Ahora, el punto de esto, hermanos, es que David hace una pregunta que no puede dejar a nadie indiferente. ¿Quién será salvo? Versículo 12. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él, Dios, le enseñará el camino que ha de escoger. Gozará él de bienestar y su descendencia heredará la tierra. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. Amados, dentro de este mundo que está lleno, ¿cierto?, de personas, los salvos son un grupo. David pregunta, ¿quiénes son esos hombres? Y empieza a describir que ellos recibirán el favor especial de Dios. Dios no solamente nos perdona, hermanos, no solamente es misericordioso para perdonar nuestras culpas, sino que es bondadoso, lleno de gracia para darnos a nosotros promesas preciosas, espirituales y eternas. Recibiremos, como dice ahí, la heredad de Dios, una ciudadanía eterna en los cielos. Nosotros perseveraremos por la eternidad, estaremos para siempre. Y la comunión íntima de Jehová está con los que le temen. La comunión íntima de Jehová está con sus hijos y hallará que ellos entonces se acuerden de su pacto. ¿Qué pacto? ¿Qué pacto hizo Dios con los hombres? Hoy día escuchamos, ¿no?, en algunos púlpitos, venga y pacte con Dios. No se refiere a eso. El pacto de Dios refiere a esto. Dios hizo un pacto consigo mismo. Se obligó a sí mismo a aceptar el sacrificio sustitutivo de Jesucristo para salvarnos. Y se obligó a sí mismo a aceptar ese sacrificio para darnos entrada al reino celestial. Y Dios siempre, hermanos, se ha acordado de ese pacto, pero ahora nos hace conocer ese pacto a nosotros, a sus hijos. Ese pacto, hermanos, está totalmente intrínseco en el Evangelio.
El cómo el Señor acordó la eternidad salvarnos por medio de Cristo. Y yo pregunto igual que David hoy día, ¿quiénes son los realmente salvos? ¿Quiénes son los que realmente temen a Jehová? Este es un examen para todo el que oye. Cada uno de nosotros debe meditar en esto. ¿Somos nosotros o es usted aquel que teme a Jehová? ¿Es usted salvo? ¿Usted de alguna manera recibirá la heredad de Dios? ¿Tiene una comunión íntima con Dios? ¿Puede ver las evidencias del favor de Dios sobre usted? Hermanos, el objetivo principal de todo ser humano, el propósito de la existencia del ser humano, es tener comunión con su Creador. Hoy día vivimos en un tiempo donde efectivamente la gente vive sin propósitos. Lamentablemente en el mundo evangélico hay un libro que se llama Una vida con propósito, que apunta a propósitos que nada que ver, ¿cierto? Y es un bestseller. ¿Por qué? Porque la gente no entiende cuál es su propósito. Pero nosotros tenemos un propósito sublime y eterno, hermanos. Y ese propósito se encuentra en Jesucristo, en nuestra eterna comunión con Dios. Nuestro propósito en la tierra es pasajero. Nuestro propósito aquí en la tierra es una pasada, ¿cierto?, al propósito eterno, el cual es que se cumpla en la eternidad, nuestra comunión eterna con Dios y nuestra relación con Dios. Amados, David clama a Dios y muestra por medio de este salmo cómo él en su corazón entiende su culpabilidad y la necesidad de que ese Dios derrame misericordia sobre él. Y termina diciendo y clamando. Y ojo con esto, porque este debería ser el clamor de toda aquella persona que no conoce al Señor. Toda persona que hoy día se entiende culpable debería clamar tal como David y decir lo siguiente que dice en el versículo 16: mírame y ten misericordia de mí, porque estoy solo y afligido. Las angustias de mi corazón han aumentado. Sácame de mis congojas. Mira mi aflicción y mi trabajo y perdona mis pecados. David, hermanos, está ahí acudiendo a Dios, hermanos, afligido y angustiado. ¿Por qué? Porque él necesita saber y tener la certeza de que ha sido perdonado por Dios. Nos damos cuenta de que los propósitos, la posición, el entendimiento de David tiene mucho más que ver con las meras experiencias terrenales, tienen que ver con su comunión con Dios. Es así. Es así entonces que si usted no está seguro de su salvación, clame a Dios. Clame a Dios por el perdón de sus pecados. Arrepiéntase, hermano. Y medite en su propia maldad. Ponga su fe en Jesucristo meditando en su propia maldad y en el amor profundo de nuestro amado Señor Jesucristo, que murió, hermanos, por nosotros, aun cuando nosotros éramos sus enemigos. Amén. Les invito a orar, amado hermano. Padre glorioso, damos gracias, Señor, por su palabra, rogando que usted manifieste su misericordia, su bondad para con nosotros, hombres pecadores, que hemos afrentado, Señor, su santidad. Pero clamamos tal como David, Señor, que usted haga derramar su misericordia sobre nosotros y perdone nuestras rebeliones, perdone nuestros pecados, Señor, y nos dé entendimiento para seguirle, para entregar nuestras vidas en servicio, Señor, a usted, para tener vida nueva. Rogamos, Señor, por los que oyen y no le conocen, Señor, para que usted, por medio de la predicación del Evangelio, traiga vida nueva también. Damos gracias en el nombre de su Hijo, amado Jesús.